Ok, tal como se los había anunciado al comienzo del programa, hoy estamos conversando con don Claudio Tapia, académico y geólogo de la Universidad Católica de Temuco, doctorado en la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y profesional titulado de la Universidad de Chile. ¿Está por ahí, don Claudio? Sí, aquí estamos. ¿Cómo está, Presente. Claudio? Buenos días. Buen día, muchas gracias por aceptar esta invitación Gracias por venir invitar. y venir a conversar con nosotros un tema tan relevante por estos días, ¿no, Claudio? Están pasando cosas en el mundo, entre ellos, muy importante, no positivamente, pero la sequía en Chile y el déficit de precipitaciones en la Araucanía. Es un tema muy relevante y que nos impacta a todos, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. ¿Qué podemos decir? Nos tiene que preocupar, eso es importante. Nosotros tenemos que quizás también cambiar la forma en que hacemos las cosas y tomar conciencia de cómo funciona. Esto obedece, Claudio, a fenómenos globales, entiendo, ¿no? Estamos viviendo no quiero ser alarmista, pero vivimos un cambio climático, una crisis climática. ¿Cómo lo define usted? Es cambio climático. Ajá. Pero que conlleva una especie de crisis, ¿verdad? Porque nos afecta en nuestro, cómo nosotros nos desenvolvemos en los lugares que estamos, en algunos lugares más o en otros lugares distintos, ¿verdad? Es global, es cierto que eso está bien establecido ya en el último informe del panel intergubernamental por el cambio climático, eso quedó bien claro y bien alarmante. Pero también hay características que son locales, ¿verdad? Y es la interacción de estas características donde está Chile con esta variación global que a veces puede estar relacionado y puede estar generando algo más rápido quizás en nuestra región. Ahí nosotros vivimos, mire, desde el punto de vista del ciudadano común, vivimos en una región, yo siento, privilegiada en aspectos de naturaleza, de recursos naturales, en una zona que, no sé, pareciera que llueve menos que antes, ¿no? Pero que aún disfrutamos de la lluvia. Este es un fenómeno que ya no se vive en muchos lugares del país, ¿no? Claro, no, es verdad, es una zona quizás de transición, ¿verdad? Que nuestro clima local se ha caracterizado por muchos años de ser muy lluvioso, pero estamos en una zona límite también con el centro norte del país y que en la última década ha experimentado una sequía prolongada, ¿verdad? Entonces, eso significa que estamos un poquito sujetos a estas variaciones que están ocurriendo un poquito más al norte y eso lo estamos viviendo, ¿verdad? Los últimos 15 años se ha notado un déficit en las precipitaciones en nuestra región. ¿Y esto a qué obedece, Claudio? Porque entendemos o hemos escuchado algunas veces a algunos expertos en el tema que señalan que el desierto se viene acercando al sur o va extendiendo como sus dominios. ¿Puede contarnos un poquito más de qué se trata esto, si es tan así o no? Claro, tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque como estas regiones climáticas son continuas, entonces, por supuesto, si aumenta la sequía en una región, eso se traslada de norte a sur, porque geográficamente nosotros como país estamos orientados en el margen oeste de Sudamérica, en una zona donde hay ciertas características meteorológicas y tenemos un fenómeno particular en nuestra región del Océano Pacífico Sur, ¿verdad? Que se llama el fenómeno del Niño, ¿verdad? La oscilación austral del Niño. Y eso, bueno, estamos nosotros interactuando normalmente con eso y se mueve, ¿verdad? Tiene una característica dipolar. En el Pacífico se distribuye en una latitud cercana a los trópicos, subtrópicos, ¿verdad? Y en el lado del Pacífico, por ejemplo, el margen chileno, sí es un año más cálido, más húmedo. En el otro lado, hacia el lado de Australia, por ejemplo, es más seco y es más frío. Y eso se mueve de un lado hacia el otro, pero no en una forma consistente. A veces es más prolongado, otras veces es más rápido.
a veces se mantiene en una situación más neutral, que es lo que ha ocurrido últimamente en la última década, ¿verdad? Ajá. Y en esas condiciones entonces ha permanecido la parte más fría y más seca cerca de las costas nuestras. Ahí estamos viendo justamente un gráfico que nos pone nuestra colega Jimena González respecto a la tendencia de las pluviometrías, según leo ahí, en el apoyo de los últimos 15 años en la Araucanía hasta el año 2020. Y ahí vamos viendo unas variaciones que también dan cuenta, usted lo puede interpretar por supuesto mucho mejor que yo, pero a todas luces, como decía antes, han disminuido, ¿no? Claro, esa es la tendencia que hay en las últimas décadas, ¿verdad? La última década, entonces estamos yendo a una situación más seco. Pero esto hay que ponerlo también en el contexto de que en el cambio climático global también eso se está observando, ¿verdad? Y estamos aumentando la temperatura del planeta. Y eso va a seguir, ¿verdad? Entonces, lo más probable, y aquí uno no tiene mucha la certeza, pues cómo se acoplan estos sistemas, por ejemplo, el Niño con el cambio climático global, pero se puede más o menos adivinar que en los próximos años vamos a probablemente permanecer en una situación así, con variaciones de un año a otro que normalmente ocurre, ¿verdad? Podría haber años un poquito más húmedos, pero la tendencia hacia un sistema más seco. Y eso, vemos esa línea, veíamos ahí en la gráfica, esta línea que va a la baja, como usted decía, tendemos a ir a un sistema más seco. ¿Esa situación es irreversible finalmente, Claudio? ¿O hay alguna posibilidad de frenar esto e invertir un poco la curva? Claro, ahí yo soy partidario de ver esto de una forma más positiva. Ajá. Yo creo que hay una posibilidad importante de que lo podamos revertir como sociedad, como sistema, como humanidad, la verdad. Porque un ejemplo, quizás para ponerlo más concreto, si en tan poco tiempo nosotros fuimos capaces de quizás influir en el sistema en forma negativa, pienso que eso es una buena prueba de que quizás podríamos revertirlo. Pero sí, significa mucha energía, capacidad de organización entre las naciones y en forma local también como país, ¿verdad?, para asumir estas cosas. ¿Cuáles son a su juicio, Claudio, los grandes cambios que se deberían tomar en consideración justamente para revertir esta curva? Una de las bases más importantes que se entiende del cambio climático global tiene que ver con la emisión de gases invernaderos. Ese parece ser lo que mueve todo el sistema. Ajá. Y nuestra base energética de funcionamiento industrial, social, en general, es a través de emisión de CO2, ¿verdad?, y de los combustibles fósiles. Entonces, uno de los objetivos, ¿verdad?, de los países hoy en día y los acuerdos más globales tiene que ver con la conversión a una energía más amistosa con el medio ambiente. Ahí leíamos el otro día en un medio, no sé si muy especializado, Claudio, pero decían que no había otro programa que hubiese ayudado más a detener de cierta forma, aunque sea brevemente, el cambio climático, que Zoom, este programa de realidad, de reuniones virtuales, porque la pandemia, si trajo algo positivo, fue el disminuir los trayectos, y que Zoom había aportado en X miles de millones de dólares en justamente contribuyendo a que la gente no contaminara con sus vehículos, a que la industria de pronto disminuyera sus emisiones y todo eso. Sí, tiene sentido porque el transporte es algo muy importante en nuestra sociedad, ¿verdad? Y si necesitamos menos transporte para lograr a nuestra actividad económica, entonces, bueno, por supuesto, tiene menos impacto, ¿verdad? Entonces sí, tiene mucho sentido esa forma. Y probablemente eso vamos a tener que tender a ese tipo de cosas, pero también a desarrollar nuevos tipos de energía limpias, ¿verdad? Y eso en los últimos gobiernos, en nuestro país por lo menos, se ha avanzado bastante, independiente de verdad. Más allá de la posición política. La posición, ¿verdad? Eso se ha continuado. Y espero que se siga desarrollando, ¿verdad?, de esa forma. Eso es el rol que van a tener que cumplir todos los países. Y en ese aspecto, yéndonos a las políticas públicas necesarias, ¿cuáles usted considera que son claves en ese sentido? Bueno, me imagino que van por esa línea, ¿no? Sí, mira, especialmente en esta región, centro-sur, ¿verdad?,
Una de las políticas que creo que contribuiría, ¿verdad?, es el sistema de calefacción. Eso es un buen ejemplo de tratar de migrar en términos de energía, porque es en base en estas regiones, ¿verdad?, más al sur, en la combustión de leña. Y eso va a producir, independiente si la leña está mojada con agua o sin agua, porque hay un entendimiento errado de que entonces no contamina. Y la verdad es que aunque esté seca va a producir CO2 y esos son parte del problema, ¿no? Es muy importante tener en consideración eso porque justamente se ha creado también esta lógica colectiva de que, ok, leña seca me la puedo permitir todo el tiempo. Entendemos que aquí también hay un factor económico, ¿no? Que tiene que ver con que se busca el combustible más barato, pero la leña no es reconocida como tal. Claro, pero ahí hay medidas, yo no soy economista, pero hay ciertas técnicas en economía, por ejemplo, el castigar con ciertos impuestos para impedir que la gente vaya a lo más barato, ¿verdad? Ese tipo de cosas, subvencionar otras fuentes energéticas, quizás darle más desarrollo, ¿verdad?, a la parte eléctrica, a los vientos, el uso de los vientos, energía solar, y algo bastante nuevo que es el hidrógeno verde, ¿verdad? Esas son fuentes nuevas. Hemos visto cómo en la región de la Araucanía, yo me sorprendió en la zona de Renaico cuando estuve hace un tiempo, muy poquito, un mes atrás, por esa zona, y me sorprendí la cantidad de molinos de viento que hay, que me imagino que contribuyen en forma importante a la matriz energética, ¿no? Porque realmente hay unos campos de estos molinos de viento, de estas hélices, ¿no?, que deben aportar significativamente. Ha aumentado significativamente en la última década en Chile, pero no es suficiente. Y eso es lo que hay que tener bien en claro. Eso es la tendencia, hacia allá tenemos que ir. Pienso que vamos en un buen camino. Por ejemplo, la regulación también a través de leyes es muy importante. Una noticia reciente, hace un mes atrás, ¿verdad?, sale publicada la nueva legislación o la modificación de la ley de recursos hídricos. Entonces eso también es un buen indicio de que vamos en un buen camino. Eso regula quizás la distribución. El agua es algo importante hoy día, ya es más escaso, y vamos a tener, por supuesto, repercusiones en la vida cotidiana y en la producción económica. Hay un tema también que se está viviendo, que es contingente, y es que han anunciado que el costo de la energía eléctrica podría sufrir un alza importante de hasta un 40%, y eso me imagino que no le beneficia en nada esto, ¿no? No, claro, y eso, bueno, tiene que ver también con de qué forma vamos alimentando con sistemas nuevos la matriz eléctrica. Si seguimos aumentando, por ejemplo, campos eólicos para producción eléctrica, bueno, eso va a reducir el costo, ¿verdad? Porque va a haber más energía disponible. Si se pueden construir a escala más amistosas, ¿verdad?, centrales hidroeléctricas que permiten embalsar y sacar algo de energía de esa agua, ¿verdad?, del movimiento, también va a ir contribuyendo a que esos precios vayan bajando. Entonces va a depender mucho de la matriz, cómo se desarrolla. Y en lo cotidiano, vemos que desde el punto de vista industrial hay alternativas que pueden implementarse y que probablemente seguirán desarrollándose y van a contribuir. Pero en lo cotidiano, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos luchar contra el cambio climático? Yo mira, primero haría un llamado a no alarmar. La verdad que es cierto que estamos en una crisis, es importante, pero que mantengamos una calma. Hay que tener conciencia. Personalmente pienso que todas las personas que estamos afectados, estamos susceptibles a ser afectados por esta crisis, podemos hacer cambios, ¿verdad? Y esos cambios son en la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, duchas más cortas, ¿verdad?, utilización del agua un poco más racional, quizás no tener césped, no es nuestro caso, pero en zonas, por ejemplo, más hacia el norte, como Santiago, donde ya la crisis es patente, uno de los grandes problemas son los céspedes de las casas que hay que regar en momentos que es muy caluroso, ¿verdad? Entonces el diseño, por ejemplo, de un jardín es importante. Hay diseños más amistosos, que necesitan menos agua. Comprar, la elección del consumo, por ejemplo, elegir productos que son locales, que no signifiquen grandes trayectos de transporte.
Un ejemplo así práctico puede ser no comprar naranjas desde, no sé, no estoy haciendo un boicot a ningún país, claro. pero sí, si traen una naranja de Estados Unidos, ¿qué sentido tiene si hay una en Chile, verdad? Entonces, ese tipo de elecciones en el supermercado también lo podemos nosotros elegir. Entre otras cosas, ocupar ese evidente, ¿verdad?, el transporte público, por preferirlo por el transporte privado del auto, que es poco eficiente, la verdad. Es cómodo, pero es poco eficiente. Entonces, esas son formas en que uno podría aportar, además de reciclar, ocupar menos. El reciclar significa no solamente poder reutilizar, porque ya uno puede producir menos, se gasta menos energía en cada una de las etapas de producción, se gasta energéticamente. Entonces, es una forma también de ahorrar energía. De contribuir. Definitivamente hay muchas opciones, ¿no? De que nosotros como ciudadanos de a pie podamos contribuir de todas maneras a enfrentar este fenómeno que por lo visto nos tiene bien acorralados desde el punto de vista medioambiental. Sí. Absolutamente. Bueno, Claudio, queremos agradecerle el tiempo, la gentileza y por supuesto los conocimientos aportados el día de hoy en venir a compartir y conversar con nosotros aquí en Pauta Abierta. Un gusto, muchas gracias. Muy amable. Ahí estábamos entonces con el señor Claudio Tapia, académico geólogo de la Universidad Católica de Temuco, doctor de la Universidad de Otago de Nueva Zelanda, que vino a conversar hoy día con nosotros. Muy amable. Gracias, hasta luego.